Y estamos al aire acá en este día miércoles de mitad de semana, amigos de Televicentro de todo el país. Es un gusto acompañarles en esta, la primera entrega de los noticieros de Televicentro. Dianita Moreno al frente, buen día. Alison Corral, que está a mi izquierda. Sara Naranjo, que está el máster en la producción de este programa. Y quien les habla, Roberto Álvarez Vandever. Aquí estamos en una mañana fría, pero llenos de energía. Robert, Dianita, amigos televidentes, muy buenos días. Qué gusto poder compartir con ustedes en este día miércoles. Se acaba ya la semana, estamos a mitad. Se acaba la semana. Navidad. Bueno, estamos en plena semana de Navidad, ¿no? Los amigos, las reuniones, en fin. Hay mucho para compartir, hay que irse preparando, eso sí, los estómagos, porque desde hoy para adelante hay muchas reuniones. Así es, y bueno, ponerle toda la energía del caso para vivir esta semana. La ciudad de Quito presenta una temperatura de 8 grados centígrados, salga abrigado preferiblemente. En horas del mediodía llegará hasta 20 grados y en la tarde probabilidades de lluvia de acuerdo a la autoridad meteorológica. Aquí detallitos como para estar con nuestras diferentes vestimentas. Hay mucho para contarles aquí. Iniciamos entonces contándoles que una mujer falleció tras ser atropellada en el norte de Guayaquil. Según las autoridades, la víctima presentaba una discapacidad. De pronto el tráfico vehicular en la curva que conecta a la Avenida de las Américas con la terminal terrestre de Guayaquil empezó a disminuir poco a poco. Una mujer sobre la calzada, fallecida, era lo que divisaban algunos de los testigos y conductores que por ese momento se encontraban en la ruta. Aparentemente habría sido atropellada minutos antes. De ahí que elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador se hicieron presentes para comenzar con las investigaciones. Se puede establecer que se trata de un atropello a una persona del sexo femenino. A consecuencia de este accidente, pues resulta fallecida la persona. De acuerdo a la hora que el 911 nos comunicó, fue a las 15 horas con 45, exactamente debe haber sido minutos antes, ¿no? Según lo que dice la autoridad de tránsito, se cree que la mujer habría tratado de cruzar la vía para llegar a la terminal terrestre, acción que no pudo concretar. Al parecer se trata de una persona con discapacidad, con algún tipo de discapacidad. Ellos manifiestan porque la señora venía cruzando de la parte del puente hacia esta acera. Con las cámaras de seguridad de la zona van a tratar de establecer con exactitud qué fue lo que ocurrió, que hoy entristece a una familia, informó Julio César Saona. Un accidente de tránsito en el sector del Condado, en el norte de Quito, dejó a una persona fallecida. Aparentemente el chofer de un taxi no se percató de la presencia de un camión estacionado y chocó por la parte posterior. Le contamos. Sucedió en la madrugada, posiblemente la oscuridad sería un factor que incidió para que el chofer del vehículo amarillo tipo taxi no se haya percatado que un camión estaba aparentemente estacionado a un costado de la avenida Mariscal Sucre. El vehículo pequeño chocó prácticamente de frente, quedando gran parte del auto destruido. Se supone que estaba con un pasajero, quien llevó la peor parte. Cuando llegaron los paramédicos de la Cruz Roja ya no tenía signos vitales. El fallecido hasta el momento no se puede identificar, parece que presuntamente es pasajero del taxi únicamente, no tiene ningún documento que porta al momento. El vehículo amarillo circulaba en sentido norte-sur, el estrellamiento se registró en el sector del Condado, el chofer al parecer corrió con mejor suerte, aunque se evidenció manchas de sangre en el volante, desapareció del lugar, dejó el vehículo abandonado. Presuntamente un vehículo tipo camión se encontraba detenido momentáneamente y el vehículo taxi se estrella en la parte posterior del camión. Algunos vecinos que aparecieron ya cuando el sol calentaba comentaron que escucharon un fuerte estruendo, pero como por la avenida Mariscal Sucre es común el paso de volquetas, los frenazos y otros ruidos, no hicieron caso. El golpe, un frenazo y el golpe del choque. Luego del percance, en el lugar solo encontraron al carro amarillo. El cuerpo del pasajero fue llevado hasta medicina legal. En Quito informó Iván Casamen. Y en la operación Mega Impacto 28 fueron desarticuladas 4 presuntas organizaciones delictivas. Se desarrollaron 39 allanamientos en diferentes ciudades del país. Se trató de un mega operativo en la mira de fiscales y agentes policiales. 39 sujetos, presuntos integrantes de bandas delictivas dedicadas al robo de vehículos, domicilios, personas, incluso extorsión. Estas estructuras estaban operando en los distritos Esmeraldas, Quitumbe, Tumbaco, Los Chillos, Vinces, Cuenca Sur, en el Guayas. Entre ellos no tenían ningún tipo de relación, operaban cada quien por su lado, pero se dedicaban a los mismos delitos. El accionar y agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencia Esmeraldas se concreta un secuestro de un empresario. Se evitó
que se realice este secuestro y están puestos con todos los indicios suficientes a órdenes de la Administración de Justicia. Los supuestos delincuentes se movilizaban desde Guayaquil. Para el accionar delictivo aparentemente contaban con colaboración de un policía en servicio activo y uno dado de baja. 6 sujetos fueron detenidos, 2 armas de fuego decomisadas. Un sargento en servicio activo y uno en servicio pasivo que por tener información privilegiada entregaba a estos delincuentes. Mega Impacto 28 llegó incluso a los centros penitenciarios. La investigación empezó en Quevedo y terminó en la penitenciaría del Guayas. La supuesta organización estaba liderada por alias David, un privado de la libertad que supuestamente manejaba el negocio de la droga en el interior de las cárceles y extorsionaba a los presos. Esta organización prácticamente es la cabeza de lo que es intimidación a personas, robo a personas desde el interior de la cárcel. Los colaboradores, otros internos, 2 en la cárcel de mujeres, 2 en la regional del Guayas y uno más en el centro de rehabilitación de Quevedo, aparentemente contaban con todas las facilidades para seguir delinquiendo. 5 detenidos que están presos. Al presunto cabecilla ni las rejas lograron frenar su accionar delictivo. Dirigía todos los movimientos de encerrado entre fierros y paredes. En Quito informó Iván Casamen. Es tiempo de contarles que un casino clandestino fue desmantelado por la Policía Judicial durante un operativo ejecutado en Manta. 3 personas fueron detenidas y 12 máquinas con juegos de azar fueron incautados. Le contamos. Bajo la fachada de una humilde vivienda de caña funcionaba un área acondicionada con seguridad y comodidades para las operaciones de un casino clandestino en Manta, provincia de Manabí. Con personal de criminalística se encontró varias fichas, aproximadamente 400 fichas, las 12 máquinas, documentos personales y también varias pancartas en las cuales indicaban que los clientes permanezcan ahí en ese casino clandestino. Hasta el inmueble ubicado en el barrio La Ensenadita llegó personal de la Policía Judicial y Fiscalía para desmantelar el lugar donde funcionaban máquinas con juegos de azar. Alrededor de 12 máquinas que estaban en funcionamiento y hemos encontrado 3 personas que en este momento se encuentran, los señores policías le han dado lectura a sus derechos y garantías constitucionales. Familiares de uno de los detenidos asegura es un pescador que se encontraba como cliente. Fue un ratito que se vino acá y él ya salía, él se salía de nuevo y justamente llegaron los señores agentes y ya se quedó ahí, pues ya lo dejaron adentro. Las máquinas inmobiliarias fueron llevados a los patios de la Policía Judicial, mientras en las próximas horas se realizará la audiencia de formulación de cargos para los 3 detenidos. Para las personas que administren, aquellas personas que pongan en funcionamiento o establezcan este tipo de casinos, tendrán que responder a una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Los presuntos delincuentes se llevaron más de $12,000. Uno de los sospechosos fue encontrado en una casa de salud en el sector de Calderón. Estaba curándose una herida en su pierna izquierda. Esta vez el afectado no salió de una entidad bancaria, sino de alguna oficina cercana de donde se perpetró el robo. En el vehículo viajaban 2 personas. Al parecer los sacapintas contaban con información de primera mano. Sabían la ruta, la hora y en dónde tenían que actuar. Debe haber habido ya información, porque esas personas actúan contra esa persona que viene trayendo dinero. O sea, ya no es que el delincuente o el antisocial está actuando a la ciega. Según un video revisado por la policía, en una motocicleta llegan 2 sujetos. El copiloto se baja y se va directamente donde el acompañante, que ya estaba al interior de una propiedad privada. Con arma en mano le quita la bolsa donde tenía $12,500. Al interior, él sufre un asalto. Al interior del espacio privado, donde obviamente existe personal de seguridad. Al ver la acción del presunto sacapinta, quien estaba en el volante del vehículo realiza una maniobra para cerrar el paso al delincuente, quien es alcanzado por una de las llantas y cae herido, pero en vez de detenerse, dispara, la bala impacta en el parabrisas y pasa rozando el brazo de la mujer. Todos nos asustamos. Ya. ¿Y el herido de pronto le vio sangrar? Sí. Estaba como roto la pierna. Herido y con dificultad para caminar, es auxiliado por una motocicleta. En medio del asombro de testigos, el vehículo se pierde con la maleta repleta de billetes. Desde este punto arrancó la investigación. Agentes de la Dirección General de Inteligencia lograron llegar hasta una casa de salud particular ubicada en Calderón. En este sitio se hacía atender el presunto delincuente. Agentes para la seguridad ciudadana de la DGI en flagrancia siguen el rastro del herido. El colombiano estaba en compañía de una mujer, quien se responsabilizaba por los gastos de la curación de su pierna izquierda. El rato que
se dan a la fuga por amedrentar, realiza un disparo al aire. Con custodia policial permanece internado, cuenta con prisión preventiva. De sus compinches no quiso decir nada, tampoco de los dólares. En Quito informó Iván Casamen. Les vamos a contar que la madre de un ciudadano que fue asesinado en el 2015 acudió hasta la Fiscalía de Fragancias exigiendo justicia. Aseguró que a través de los noticieros reconoció que la policía había logrado capturar a un individuo a quien acusó de ser el asesino de su hijo. Le contamos. Esta madre de familia llegó con el dolor que aún no logra superar tras la pérdida de su hijo de 31 años, asesinado el 6 de diciembre del año 2015. En su hablar mencionaba el nombre de quien ella considera como el asesino de su ser querido. John Marcelo, alias el payaso. Coincide con los datos y las descripciones proporcionadas por parte de la comandante de policías en la zona 8, General Tanja Varela, luego de capturar a 2 personas a quienes se les encontró al interior de un vehículo, reportado como robado mientras estaba parqueado en la Ciudadela Guayacanes. John Marcelo A., ecuatoriano de 29 años de edad, registra 7 detenciones por robo, tentativa de asesinato y asesinato. Detenido el 5 de noviembre del 2017 y sale en libertad en noviembre del 2018, también detenido por robo de vehículos. La madre de familia asegura que ella se encontraba en casa observando las noticias por televisión cuando identificó a alias El Payaso, personaje que según ella se encontraba en prisión pagando la condena que recibió tras hallarlo culpable por la muerte de su hijo. Y en el Palacio de Justicia yo tengo los papeles, le sentenciaron a 34 y 6 meses. Y la sorpresa mía es que ya me di cuenta que el señor estaba libre. Ahí está, marzo del 2018, 15 de marzo del 2018, 34 años, 8 meses. Y la sentencia está ejecutoriada por asesinato. No se explican qué ocurrió y por qué razón se encontraba en libertad. Creen que hubo una confusión tras conocer que había logrado cumplir una de las sentencias impuestas. Que de pronto fue alguna maniobra de parte de la defensa de él y entonces aguantaron la sentencia esta para que no se ejecute los oficios para localización y captura. En todo caso, ahora la dama guarda tranquilidad al conocer que una vez más el asesino de su hijo se encuentra en prisión. Sin embargo, aspira que esta vez sí cumpla con la condena, informó José Morales. Y detienen a 35 personas vinculadas con el transporte de droga en embarcaciones que fueron interceptadas en aguas internacionales. Son aproximadamente 35 personas, las cuales fueron aprehendidas en aguas internacionales por autoridades de Norteamérica. Según lo que dicen los primeros reportes, los mismos fueron trasladados hasta la región insular en donde las autoridades ecuatorianas ya se hacen cargo. Ellos fueron encontrados en 2 embarcaciones distintas, de ahí que tras hacer el registro respectivo por elementos estadounidenses, lograron determinar que en el interior de las mismas se encontraba gran cantidad de estupefacientes. Esto hizo que el operativo se ejecutara, dando con los resultados. Es por ello que a principios de esta semana, la Armada anglosajona entregaba a los detenidos a las Fuerzas Armadas del Ecuador. De ahí que tratarán de establecer los nexos que tienen estas personas con organizaciones delictivas y que esperan en la brevedad posible poder dar con sospechosos vinculados a este hecho que no pudo ser ejecutado en su totalidad. Informó Julio César Saona. Un ciudadano denunció haber sido víctima de un robo luego de llevar hasta su domicilio a una joven a quien conoció mediante una red social. Aseguró que le durmió y se sustrajo todas sus pertenencias. Este caso le contamos. Un joven de 25 años no podía creer que en cuestión de pocos días experimentó sensaciones diversas. Pasó de ser un soltero y sin compromiso a sentir que era amado por una hermosa joven y finalmente al desencanto de saber que todo fue un teatro bien montado. Habría aceptado como amiga en las redes sociales a una ciudadana de nombre Daniela, que posteriormente comenzaron a salir y en una de estas ocasiones pues la llevó ya a su casa ya con la confianza que él decía que ya había depositado en ella. La escultural figura de Daniela y su voz de joven enamorada le hizo creer que había encontrado al amor de su vida.
Sintiéndose un conquistador, empezó a llevarla hasta su departamento situado en la ciudad de la Bellavista. Daniela esperó paciente hasta hacerle creer la historia montada. Fueron 4 visitas directas al dormitorio del caballero, hasta que la dama logró dar el golpe esperado. En una de estas noches, pues, esta ciudadana, luego de él haberse quedado dormido, procedió a sustraerle sus pertenencias, la cantidad de $1.500, un teléfono celular y una LAC. Convencido de que le había suministrado alguna sustancia, acudió a denunciar el suceso con la esperanza de localizar a su amor fugaz y lograr que devuelva sus pertenencias, aunque no sabía si su corazón sería capaz de pedir la cárcel para su amada Daniela. Bueno, nosotros ya hemos alertado a toda la ciudadanía que no a toda persona hay que aceptar como amigo en las redes sociales, y más aún dar información relevante y de la noche a la mañana llevarla a su casa. Informó José Morales. Y en Tulcán, un profesor de cultura física fue separado de una institución educativa luego de que fuera acusado por 3 estudiantes de un supuesto acoso sexual. Las niñas junto a sus padres colocaron la denuncia en la fiscalía. Incertidumbre, dolor y lágrimas se reflejaban en estudiantes y padres de familia que acudieron desde esta mañana a ser parte de un trámite judicial en contra de un docente que supuestamente habría estado acosando a sus alumnas, que presumiblemente eran objetos de miradas morbosas, de ejercicios no tan normales, incluso invitaciones de intentos a besos forzados. Se trata de estudiantes de 11 y 12 años, denunciaron. Por algunas veces la ha querido encerrar sola. El pensamiento morboso, cómo las mira, cómo lo que les hace hacer. En horas de la tarde se llevó a cabo la audiencia en donde se determinó que supuestamente no calificó la flagrancia, por lo que el fiscal no logró la acusación, a lo que padres de familia y estudiantes protestaron manifestando que tienen temor de volver a las aulas de clase el día de mañana porque dicen serían parte de represalias. Salió libre, se lavó las manos acosándole a una niña y hay muchos niñas acosadas que todas las niñas les tienen miedo a este señor. Desde el Distrito de Educación se dio a conocer que 15 son los casos presentados por violencia sexual, 2 de ellos como violación, mientras que se han resuelto el 90% de las denuncias formuladas por parte de los padres de familia. Sin embargo, de esto en nuestro distrito el 90% se ha detectado en situaciones de hogar. Finalmente, el docente fue separado de la institución y se aseguró tanto por parte de Fiscalía como de DINAPEN que se continuarán con las investigaciones. Según los denunciantes, no son las únicas víctimas. Nosotros, como medida precautelatoria, es la separación inmediata del profesor. Viene lo que se llama el sumario administrativo. Desde Tulcán informa Miriam Enríquez. Es tiempo de hacer una pausa acá en nuestros informativos. Al retornar, les estaremos contando que el precio de la gasolina extra y Ecopaís se incrementará en de $1.48 a 1.85. Además, con 75 votos, la Asamblea Nacional aprobó las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. El desarrollo de esta información y más al volver. Gracias por acompañarnos. Le contamos ahora que el precio de la gasolina extra y Ecopaís se incrementará de $1.48 a 1.85, serían 37 centavos. Así lo dio a conocer el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Aseguró que el diésel de transporte público y el gas de uso doméstico no se verán modificados. Esto dijo. La situación económica del país es insostenible. Así fue como el ministro de Finanzas, Richard Martínez, inició el anuncio y tras la explicación de que el Ecuador ha tenido que destinar $50.000 millones en 10 años para subsidiar el combustible, lo dijo. El gobierno nacional ha decidido reducir el subsidio de la gasolina extra y la gasolina Ecopaís, que pasarán de $1.48
a $1.85. El diésel del transporte público y el gas de uso doméstico no se verán modificados. Explicó además que se habilitará un mecanismo para generar una compensación a los taxis y a las cooperativas de vehículos de transporte a través de una base de datos del SRI y de la ANT. De tal manera que eso facilita el aporte que el Estado hará para evitar que eso genere una escalada de precios. Por su parte, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, aseguró que también se ha decidido la reducción del salario de ministros a un 10% adicional del que ya tenían y al jerárquico superior en un 5%. Para poner el ejemplo de cómo el sacrificio tiene que necesariamente empezar por casa propia. Ledesma además dijo que se ha decidido la eliminación de un total de 25,000 vacantes. Los contratos ocasionales se reducirán en su valor en 2 escalas salariales, previo análisis y revisión de excepciones, por supuesto. De su lado, Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la presidencia, explicó que el ahorro producto de las decisiones irá directamente a una cuenta específica como una subcuenta corriente única del Tesoro Nacional y se utilizará para 4 temas: proteger la dolarización, proteger los servicios de salud de la seguridad social y con el pago de las pensiones a jubilados, dotar de créditos y aliviar la carga de endeudamiento de la clase media. A decir de las autoridades, serán 700 millones los que se ahorrarán con estas decisiones y entrarán en vigencia entre el jueves y el viernes próximo, mediante decreto. En Quito informó Andrea Orbe. Y dentro del debate de la proforma presupuestaria para el 2019 se registraron duras críticas tras el anuncio del gobierno de incrementar el precio de la gasolina extra y Ecopaís. Finalmente, el legislativo, con 60 votos afirmativos, no se ratificó en sus observaciones ni tampoco se allanó al documento, por lo que la proforma 2019 entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. El anuncio cayó como balde de agua fría en el bloque oficialista y llegaba justo cuando se había convocado a sesión para discutir el presupuesto del próximo año. En las filas oficialistas había una clara incomodidad por la decisión presidencial de elevar el precio de la gasolina extra y Ecopaís. Estas noticias, como les he dicho, yo soy firme y coherente. Yo no respaldaré personalmente, no sé si el bloque, pero personalmente yo no respaldaré ninguna medida que atenten a la población, que golpeen el bolsillo de los más pobres. Decían que esa decisión no había sido compartida con el legislativo y que era una muestra clara de un viraje del gobierno hacia medidas que afectan a las clases populares. Me parece que es una decisión poco acertada. El país merece cambios inteligentes, estratégicos, pero lamentablemente el equipo financiero del presidente se fue por la más fácil. Y con esto concuerdan en el correísmo, que afirman que la decisión de Lenín Moreno claramente va encaminada a cumplir con un programa neoliberal. Si las prioridades es afectar a las clases populares, estamos viviendo entonces en un estado donde las políticas neoliberales y las recetas del Fondo Monetario Internacional ya se encuentran vigentes hace meses atrás. Pero las críticas también llegaron desde las bancadas de derecha. Los socialcristianos critican que con este tipo de medidas los únicos perjudicados son los más pobres. La situación del pueblo es insostenible para cargarle más tributos camuflados como es el alza de la gasolina. No consideramos que es justo, por tanto lo rechazamos. Desde Suma se reclamaba que el Ejecutivo no busque otras salidas para afrontar la crisis económica que vive el país. Que no se le puede meter la mano al bolsillo chiro de los ecuatorianos. Eso no es posible, nosotros no estamos de acuerdo. Hay que tomar otro tipo de medidas. Todos coinciden en que esta decisión fue para salvar la proforma de 2019, pues con el panorama político actual era casi imposible una aprobación. Hoy todos concuerdan que esa proforma entrará por el Ministerio de la Ley. Mandaron una proforma que fue rechazada, que fue observada por más de 90 asambleístas que le dijimos corrija. Incluso asambleístas del oficialismo. Y hoy asambleístas también del oficialismo respaldaron ratificarse en el trabajo de la Asamblea, más o menos del Ejecutivo. No se obtuvo las 2/3 partes que se requería de conformidad a la Constitución, por lo cual en este momento no se aprueba ni se niega a la Asamblea Nacional y la proforma presupuestaria entrará por el Ministerio de la Ley. Informó Javier Gallo. Y por otro lado, esta reducción en los subsidios de la gasolina extra y Ecopaís es bien vista por varios expertos. Sin embargo, advierten los posibles problemas que puedan traer debido a la diferencia de precios para los usuarios públicos y privados. Esto dijeron.
Sin aparentes sorpresas, llegó la medida del gobierno central a los distribuidores de combustible, que si bien es cierto lo esperaban, no se imaginaron que la decisión llegue tan pronto. Creemos que si es por el bien del país, estos dineros tendrán que ir a compensar a las clases más necesitadas, ¿no? Para el economista Ramiro Crespo, la reducción de los subsidios es un acierto. Ya deberíamos agarrar el toro por los cuernos. Necesitamos a alguien que diga, señores, esto de los subsidios es una estructura corruptora que está favoreciendo a mafias y no al pueblo ecuatoriano. Y es que Crespo apunta a que el bajo precio del combustible en Ecuador da cabida al contrabando, pero advierte que esto podría seguir siendo incentivado con la diferenciación en los costos de la gasolina que propone el nuevo paquete de medidas económicas. Mañana el taxista paga $2, el privado paga 4. Lo que va a hacer es que el señor taxista, en vez de cargar un tanque al día, va a cargar 2. El uno lo va a vaciar en su casa y seguramente le vende a alguien más a 3. Pero para Silva, esto no ocurriría debido a las medidas de control que se aplican en las distribuidoras de gasolina. El SDI ya tiene este tipo de control, tiene toda la información. Nosotros ya desde hace 4 años tenemos la exigencia de emitir facturas con datos. Ya no existe consumidor final en las estaciones de servicio desde hace 4 años. Entonces ya tienen una información mucho más acertada. El gobierno central ya había anunciado la optimización de los subsidios para enfrentar la caída de los ingresos petroleros que se proyectan para 2019. Con esta medida se estima que el país ahorrará $613 millones. Informó Carolina Basante. Y el Comité Empresarial Ecuatoriano solicitó al Consejo Nacional de Trabajo y Salarios una prórroga para el incremento del salario básico unificado que se podría definir este miércoles. Prudencia fue lo que solicitó Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, al Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, que tiene previsto reunirse por segunda ocasión este miércoles para definir el salario básico unificado para el 2019. Llamamos a la prudencia en cuanto al alza salarial, ya que esto puede afectar directamente a la creación de los nuevos empleos. Y es que aseguran que la situación económica que atraviesa el país no prestaría las condiciones adecuadas para sostener un aumento en el salario. No es prudente un alza salarial y la misma tiene que ser calculada en base a la inflación, a la productividad y a las ventas que no se han recuperado desde el 2014. Por ello pidieron una prórroga en el incremento salarial, lo que generó la inmediata reacción de organizaciones sindicalistas. Mesías Tatamuez, presidente de la CEDOCUT, rechazó dicha intención. Prórroga quiere decir cero. Los trabajadores no estamos pidiendo limosna. Aquí lo que estamos pidiendo para los trabajadores que reciben un aumento, que se aumente un 20% que les habíamos planteado para discutir. 20%, es decir, $77, que según Tatamuez busca compensar el alto costo de la vida. La propia canasta está en más de $714 y el salario no llegamos ni a 400. Sin embargo, el sector empresarial insiste en que un aumento podría significar una posible pérdida de empleos en un momento en el cual se debería priorizar a los 5 millones de habitantes que no contarían con un trabajo digno. Si usted en este momento afecta la competitividad del sector productivo, está afectando a la masa laboral en general. En caso de no llegar a un acuerdo entre empleadores y trabajadores, será el gobierno a través del Ministerio de Trabajo quien decida el salario básico unificado. Vamos a también poner en la mesa una propuesta, no como decisión aún, sino para que la analicen las partes y sobre esta pudieran ponerse de acuerdo. Caso contrario, como señala la ley, será el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo quien definirá el alza salarial para el siguiente año. En Quito informó Adriana Rojas. La Asamblea Nacional aprobó con 75 votos afirmativos las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. En total, 64 reformas fueron aprobadas, 14 artículos fueron derogados y 23 fueron agregados. Le contamos. Después de un intenso debate, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 75 votos afirmativos las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, entre lo que consta la eliminación de la Supercom y se conservó el punto referente a las frecuencias como refería el texto original. Se garantiza la distribución equitativa de frecuencia para medios comunitarios, públicos y privados. Se mantiene el porcentaje del 34% del espectro radioeléctrico para los medios de comunicación comunitario, mismos que han sido reclamados
en diversas oportunidades por quienes forman parte de los pueblos y nacionalidades. Durante la votación también existieron 25 votos negativos, su gran mayoría de la bancada de la Revolución Ciudadana, quienes aseguraban que existe un retroceso en derechos en torno a las garantías que brindaba la Ley Orgánica de Comunicación aprobada en junio de 2013. Esta reforma no significa de ninguna manera mayores libertades, todo lo contrario, es un verdadero riesgo para los ciudadanos, para los profesionales de la comunicación, para los trabajadores de la comunicación y periodistas e incluso para los propios medios de comunicación. Pero el debate en su mayoría remarcaba que pese a las reformas la ley no es perfecta. Sin embargo, aseguraron que sin lugar a duda es mejor que la anterior, vigente por 5 años y 6 meses después de su aprobación. Por lo que indicaron que las reformas garantizarán la libertad de expresión y creará un marco para una ley menos punitiva. Escucho que dicen que se va a tratar de dejar en indefensión y judicializar a la comunicación. Mentira. ¿Quién judicializó a los periodistas? Fue el gobierno anterior. De esta manera, con la veña del Pleno del Legislativo se aplicaron 64 reformas, la derogación de 14 artículos y agregados 23, mientras que del texto original 45 no fueron modificados. Informó Javier Rosero. Y se oficializó la denuncia contra 9 jueces de la Corte Nacional de Justicia, 5 conjueces y una fiscal por supuestamente haber infringido el Código Orgánico de la Función Judicial. El Consejo de la Judicatura Transitorio deberá determinar posibles irregularidades. 493 jueces con jueces y fiscales de la Corte Nacional, Cortes Provinciales y jueces de primera instancia de tribunales penales, fiscales provinciales y agentes fiscales se encuentran bajo la mirada de quienes integran la Mesa de la Verdad y Justicia, perseguidos políticos nunca más. El día de hoy hemos dejado formal petición ante el Consejo de la Judicatura para que se inicie con los miembros de la Corte Nacional de Justicia las investigaciones pertinentes del caso para que sea el Consejo Disciplinario quien determine si incurrieron o no en estas violaciones al debido proceso de las víctimas de persecución política. Se presume que pudieron haber violado el Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Podría sonar esto como a un tema político, persecución política de parte de ustedes? ¿Ustedes dicen lo contrario? En absoluto, todo lo contrario. Nosotros lo que buscamos es el esclarecimiento de la verdad y a través del Consejo de la Judicatura que sea este organismo el que investigue y el que juzgue el mal proceder de estos jueces y fiscales. Para iniciar demanda se han investigado 6 jueces de la Corte Nacional de Justicia, Sala de lo Penal, 3 jueces de la Corte Nacional de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, 5 conjueces de la Corte Nacional y una fiscal. Nosotros esperemos que el Consejo de la Judicatura determine en quiénes existe responsabilidad. De determinarse las responsabilidades, pues entonces nos reservamos las medidas debidas de nuestro derecho a cualquier proceso penal posterior o para reparación. Luego irán contra jueces de las Cortes Provinciales, quienes también habrían actuado fuera de la ley, informó Héctor Romero. Son las 7 de la mañana, 32 minutos, 6:32 allá en la región insular. Vamos a contarles ahora que la asambleísta oficialista Karina Arteaga acudió a la Fiscalía a rendir su versión libre y voluntaria en una investigación en su contra por supuestos cobros indebidos a una ex asesora. La legisladora desmintió que exista una denuncia formal sobre su caso y negó que haya cobrado a sus colaboradores. Arteaga fue señalada por una asesora por supuestamente exigirle aportar $400 mensualmente al movimiento Alianza País. Todos los que han trabajado dentro del despacho de la asambleísta Karina Arteaga saben de que ella jamás le ha exigido a nadie ninguna contribución voluntaria ni ningún dinero para nada ni para nadie. No hay ninguna denuncia aquí en la Fiscalía por parte de ella, lo que hay es una acusación, una carta que no fue ni siquiera reconocida por ella, ni su rúbrica, ni su firma. Por ende, pues, de acuerdo a la ley, ellas salen del proceso. Y Patricia Ochoa, viuda del general Gabela, cree que nueva denuncia en relación a supuestas irregularidades en la compra de armamento es la causa para que no se den las garantías del caso para que el perito argentino Roberto Mesa venga al país. Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, cuestionó la negativa que existiría desde el sector justicia para brindar las seguridades del caso al perito Roberto Mesa y que éste pueda venir al país para culminar con el informe sobre la muerte de su esposo. Yo lo que pienso es que hay presión
Recuerden que todavía cierta parte de la justicia y ciertas instancias del Estado todavía siguen regidas por gente que todavía pertenece al gobierno anterior. ¿Y las presiones valen más en este caso? Parece que en este caso hay mucha presión del gobierno anterior, mucho más cuando fueron funcionarios públicos los que estuvieron al cargo del comité institucional de ese gobierno anterior. Insistirán en Avenida del Perito Mesa, puesto que la muerte de Gabela ha sacado a la luz otras posibles irregularidades. Estamos hablando de coimas entre funcionarios del gobierno anterior, vendedores de armas y generales de la República del Ecuador. ¿Qué ascendería? ¿Cuánto tienen idea más o menos? Estamos hablando que el monto de compra de armas fue de $1.000 millones. Está apareciendo compra de aviones, está apareciendo radares, están apareciendo muchas cosas en el caso Gabela. Y la Fiscalía tiene que actuar. Esperan que no se presente un nuevo impasse que trunque la investigación Gabela. Creo que terminaría perjudicando el caso Gabela, mucho más cuando se lleva 8 años investigando el caso Gabela y hasta el día de hoy se tienen los nombres de los autores intelectuales del asesinato. Y él, ya teniendo los nombres y con todos los implementos o indicios que hay dentro de la Fiscalía, se podría llevar con mucho más rapidez a término este caso. Insistirán en que el gobierno nacional dé las garantías al perito argentino, informó Héctor Romero. Y es que en el caso de Telmo Castro puso sobre la mesa las irregularidades en el sistema de la justicia. Las autoridades proponen una depuración, una investigación de los funcionarios mientras salen a la luz más casos de prelibertades de reos peligrosos. Le contamos. Según el exministro y actual asambleísta José Serrano, en los últimos 15 meses han salido en libertad delincuentes de alta peligrosidad y en muchos casos vinculados al narcotráfico y crimen organizado, lo que evidenciaría que el caso de Telmo Castro no fue un hecho aislado. Cerca de 40 prelibertades más que se han dado a delincuentes peligrosos y como han estado ocultas cerca de 80 prelibertades que estaban listas para darles a los cabecillas de los choneros y a otros narcotraficantes que están detenidos ahí. Aquí ha corrido muchísimo dinero para que esas prelibertades se den. Las irregularidades, dice, se han dado en casos sonados como el asesino de la directora de la penitenciaría, Soledad Rodríguez, y otros más. 3 ciudadanos mexicanos que fueron capturados en operativos de 2 avionetas que ingresaron al país ya están en libertad y como inocentes. Y en efecto, el actual Ministerio de Justicia sabe que las anomalías en los procesos son reales. Es posible de que haya otros casos, estamos analizando. Por lo que para el ministro Ernesto Pazmiño no es descabellado hablar de reformar por completo el sistema de justicia. Seguimos viviendo una justicia cotizable. En el Ecuador el peso de la justicia no se inclina hacia el procedimiento, hacia el debido proceso, hacia las evidencias, se inclina donde más dinero se pone. Por su lado, Serrano, como asambleísta, propone un proyecto de lucha contra el narcotráfico y adelantó más información. A la mujer de Arias Yela, principal responsable del asesinato de la directora del Centro de Rehabilitación de Mujeres de Guayaquil hace pocos meses en nuestro país, también se le está queriendo regresar a Guayaquil, a la cárcel de mujeres de Guayaquil, para que pueda también obtener este beneficio. Informó Carolina Basante. Y la Corte Nacional de Justicia fijó para este jueves 27 de diciembre a las 9 de la mañana la audiencia de formulación de cargos, esto en contra de la exlegisladora Sofía Espín y la abogada Yadira Cadena, tras la investigación que se realiza en su contra por el presunto delito de oferta de tráfico de influencias en el caso del secuestro de Fernando Balda. Espín y Cadena son señaladas por haber visitado a Diana Falcón en el Centro de Rehabilitación Social Femenino en Quito el 24 de septiembre de 2018 para supuestamente ofrecerle beneficios a cambio de que modifique su testimonio a favor del expresidente Rafael Correa, también procesado por el caso Balda. Y es que la nueva Corte Constitucional empieza a tomar forma. La comisión calificadora hizo públicos los nombres de los mejores puntuados. La lista la encabezan 4 mujeres y 5 hombres. Le contamos. En manos de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio fue puesto el informe de valoración de méritos de los postulantes a la Corte Constitucional. 3 días a partir de hoy para que los postulantes puedan interponer su revisión. Luego hay 3 días para resolver esas peticiones
Terminado eso y resueltas las reclamaciones o las recalificaciones solicitadas, viene ya la publicación por la prensa y luego las impugnaciones. De los 21 candidatos, los 9 mejor puntuados sobre 100 son Hernán Salgado con 88 puntos, Teresa Núquez con 82.5 puntos, Agustín Grijalva con 81.5, Ramiro Ávila con 81 puntos, Ali Lozada con 73.5, Daniela Salazar con 71.5, Enrique Herrería con 71 puntos, Carmen Corral con 70.5 y Carla Andrade con 67 puntos. Los 9 mejor puntuados van a ser titulares de la Corte Constitucional. Los 9 siguientes son lo que la ley llama los elegibles, que en un momento dado podrían entrar a reemplazar a los titulares, ya sea en una ausencia definitiva, ya sea en una ausencia temporal para resolver determinado caso. Entonces hay 9 titulares, 9 elegibles. Llamó la atención los resultados de la prueba escrita sobre 20 puntos, donde solo una postulante alcanzó 19 y 3, la calificación más baja, 6 puntos. Creo que la ciudadanía debe tener claro que el puntaje asignado a la prueba escrita no era el único, ¿sí? Sino que en este concurso se han tenido en cuenta varios factores: formación profesional, titulación, publicaciones en el orden académico, la prueba oral y la prueba escrita. No se puede hacer una valoración parcial a partir de los resultados de la prueba escrita. La Comisión Calificadora de la Corte Constitucional estima que la primera quincena de enero del 2019 los ecuatorianos ya cuenten con nueva corte, informó Héctor Romero. Y respaldados por Pachacutic, Pablo Dávalos y Pablo Vélez inscribieron sus candidaturas para la Alcaldía de Quito y Prefectura de Pichincha, respectivamente. El 21 de diciembre concluye el plazo para que las organizaciones políticas registren sus candidaturas. El economista Pablo Dávalos, respaldado por Pachacutic y otros movimientos, inscribió su candidatura para la alcaldía de Quito la mañana de este martes. A su llegada a la delegación de Pichincha del Consejo Nacional Electoral, participó en un ritual ancestral acompañado de varios dirigentes indígenas. Hemos creado un plan de gobierno que implica respuestas, la municipalización del transporte público, el Banco de Desarrollo Local, el programa Basura Cero, políticas que nos permitan soñar en el Quito del futuro. Por eso he decidido aceptar esta postulación. Dávalos propone un cambio en el transporte público, que los buses tradicionales sean reemplazados por buses eléctricos. Que nosotros vamos a municipalizar el transporte. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a eliminar las concesiones a las operadoras privadas y vamos a establecer un sistema de buses eléctricos con corredores viales que satisfagan las necesidades de transporte y le vamos a devolver tiempo a la ciudad. También se inscribió Pablo Vélez, quien buscará la prefectura de Pichincha por esta tienda política. El plan de trabajo es impulsar la agroindustria. Es impulsar un cambio de matriz productiva, llevar a otro nivel el agro, ya no solo permitir al campesino que tenga 1 hectárea más para que produzca más, sino que este suba a otro nivel de ser empresario y que la prefectura sea la que coloque sus productos no solo a nivel nacional, sino hasta en el exterior con oficinas de comercio. De esta manera se siguen sumando las candidaturas para las próximas elecciones seccionales de 2019. El 21 de diciembre concluye el plazo para las inscripciones, informó Priscila Cadena. La Navidad está acá, la alegría, las demostraciones de cariño son a lo largo de estos días, que debería ser realmente siempre. Este día viernes, déjenme contarles, vecinos y amigos queridos, que los noticieros de este popular canal de Televicentro estará dando un homenaje también muy sentido junto a ustedes. Tendremos un programa muy especial, pero sobre todo estaremos transmitiendo desde el albergue San Juan de Dios. ¿Por qué estaremos ahí? Porque les vamos a llevar musiquita, vamos a llevarles el cariño,
año vamos a llevar algunas cositas y unos detalles importantes, pero sobre todo queremos motivarle para que usted nos ayude con las donaciones. En pantalla, por favor, si lo podemos poner, lo que más necesitan es para estas personas que son albergadas en San Juan de Dios, en este albergue, es material justamente para su salud. Kit de limpieza, jabón, shampoo, rasuradoras, pasta dental, cepillos de dientes, desinfectantes y detergentes. Esto es lo que más necesitan las personas que son albergadas en este querido albergue San Juan de Dios. Así que por favor, vecinos, queremos motivarles. Siempre diré esto trilladísimo, hoy por ti, mañana por mí, pero que estos corazones de Navidad se abran y podamos ayudarles de esta forma. No llevemos ropa, no llevemos comida, porque esos detalles sí los tienen solventado. Lo que necesitan estas personas que son albergadas son kits de salud, en definitiva, materiales para que su salud esté en mejor estado. Y desde ya, invitarles para que el día viernes, 6:55 de la mañana, estemos en un programa muy especial de Navidad. La Navidad se vive diferente acá en Televicentro.